buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos casi por finalizar esta semana de la diabetes, hablando acerca de diferentes temas muy interesantes sobre tratamiento, diagnóstico, complicaciones. Mañana no se pierda el tema porque hablaremos acerca de la bomba de insulina, su uso, indicaciones, contraindicaciones y demás. Un tema muy novedoso, actual, que usted debe de conocer. Pero el día de hoy hablaremos acerca de pie diabético y desde Ciguatepeque nos acompaña un médico muy profesional, muy exitoso y sobre todo muy didáctico al hablar acerca de estos temas. El doctor Jaime Abascal está con nosotros, él es especialista en medicina interna y tiene un máster en pie diabético de la Universidad de Puebla. Además, estudió diabetes, nutrición y metabolismo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Además, él es director del Centro Médico Abascal Diabetes Centro en Ciguatepeque, que es clínica del diabético. Así que bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros y dedicar este tiempo, venir desde Ciguatepeque para poder compartir en Avances en Salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí pues para tratar de enseñar más, educar en relación a lo que es pie diabético, que sí viene siendo una complicación pues cada vez más grande, más costosa y más severa en relación a lo que es la diabetes como tal. Doctor, usted que tiene un centro muy importante en Ciguatepeque, con mucha afluencia de pacientes desde diferentes ciudades de nuestro país, cuéntenos cómo está la incidencia de pie diabético. Como siempre hago énfasis en esto, la literatura dice una estadística, tampoco no tenemos algo exacto, sin embargo la experiencia clínica habla mucho de lo que hoy en día está ocurriendo con respecto a esta complicación. Pongamos en la práctica diaria en mi clínica, por así decirlo, del 100% de pacientes que yo miro con diabetes, será un 70% que presentan pie diabético. Pie diabético que puede ser en su gran mayoría neuropático, lo vamos a ver un poquito más adelante, y un 10% a un 15% vascular, pero sí, más o menos el 70% de mis pacientes hacen pie diabético. Y está muy relacionado con la incidencia de neuropatía en el paciente con diabetes. Que todo paciente con diabetes va a hacer neuropatía después de 5 a 10 años de tener diabetes tipo 2. Ahora bien, ¿cuánto porcentaje de esos pacientes hacen neuropatía? ¿Por qué hablo de la neuropatía? Porque la neuropatía es la principal causa que me va a llevar a un pie diabético. Entonces, tenemos que el 60-70% de los pacientes van a hacer neuropatía diabética. Y el 90% no saben que tienen neuropatía diabética. No están diagnosticados. Hasta el momento de que los miramos en el consultorio, comenzamos a hacer la evaluación clínica y valoramos sus pies, nos damos cuenta que el paciente tiene alteraciones de sensibilidad, le comenta pues a usted como médico que tiene fogaje, tiene ardor, escozor, calambres, pero la otra situación que en el transcurrir de esos 10, 15 años de diabetes, el personal de salud que lo ha estado tratando, pues tampoco está empoderado en esto porque no le ha hecho ver que él tiene una condición de riesgo y de muy alto riesgo que lo va a llevar a una complicación como una úlcera o una amputación con el pasar de los años. Doctor, ¿qué es el pie diabético para que toda la población que nos está sintonizando en este momento comprenda un poco mejor de qué se trata? Porque relaciona como una complicación y que afecta, por supuesto, el pie, como dice el término, pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente presenta esta alteración? Usted ya nos explicó que empieza con una neuropatía diabética. Ahora bien, sí me gustaría que pusieran la definición porque es parte de las diapositivas que dejé. Pues en realidad el pie diabético es un síndrome y como síndrome como tal, lo hablamos de un conjunto de síntomas que se agrupan en una determinada patología y donde concurren varias enfermedades. Ahora bien, pero si pueden ver en la definición, no es una sola herida, pueden haber varias heridas en ese pie. Y aparte de esas heridas se pueden
pueden tener una etiología, una complejidad y una gravedad que va a ser muy variable en su extensión, en cuanto abarca del pie, en su profundidad, hasta dónde entra en tejido, si se queda en piel, o si se queda en piel, o si se va a tejidos profundos, a tendones, ligamentos, o se no va hasta hueso como tal. Pero aparte de esto, se puede agravar directamente con isquemia, con infecciones, con edema, que pueden prevenir de enfermedades sistémicas como enfermedad renal o una insuficiencia cardíaca, inclusive por la misma neuropatía que estamos hablando. Entonces existen los 4 factores agravantes: isquemia, infección, edema y neuropatía, que nos pueden llevar directamente a una amputación, inclusive hasta la muerte en nuestro paciente con diabetes. Doctor, un paciente que se cuida, su alimentación, hace ejercicio, tiene un cuidado adecuado de sus pies, ¿podría desarrollar una neuropatía diabética y posteriormente pie diabético? Pues interesante la pregunta, porque si un paciente se cuida, no va a estar en sobrepeso, no va a estar en obesidad como tal, y realmente pues la prevalencia de diabetes como tal tiene que ver en su gran mayoría, en un 80%, con el sobrepeso, obesidad, y esa condición viene desde muy atrás con la formación de las placas de ateromas, y que es lo que vemos directamente en nuestros pacientes con diabetes, que los vasos sanguíneos arteriales, que son los que llevan la sangre desde el corazón a mi cerebro y a la punta de mis dedos, se van cerrando prematuramente por aterosclerosis. Entonces, si un paciente se cuida, un paciente se ejercita regularmente, 30 minutos, como le dicen todas las guías a nivel mundial, 30 minutos de cardio con gasto calórico de 300 calorías, y hace ejercicios de fuerza o masa muscular, que ambos son necesarios, es muy difícil que se van a complicar de diabetes y de enfermedad arterial con el pasar de los años. ¿Cuáles son los principales síntomas? Usted nos comentó hinchazón o edema, para que entienda el paciente, que usted nos habló desde el punto de vista médico, isquemia, falta de aporte de oxígeno. ¿Eso cómo se manifiesta en el síntoma que el paciente le refiere al médico, o cómo podría ser esto una alarma para buscar asistencia médica inmediata? Bueno, pie diabético, para decir pie diabético, tiene que haber una lesión, tiene que haber una o varias heridas. No todos los pacientes con diabetes van a ser pie diabético como tal. Sin embargo, signos de alarma en un paciente que hay que tener cuidado, pues es los cambios de sensibilidad distal. El que le dice que siente sus pies como fuegos, quemantes, ardientes, entumidos, con calambres, o que le dice que siente frío los pies, o lo siente caliente, o lo siente dolor al momento de acostarse, o el dolor se intensifica más por la noche. Sí hay que tomar en cuenta que puede haber tanto neuropatía diabética como enfermedad arterial periférica. O sea que son las 2 complicaciones que me van a llevar a una condición de gravedad rápidamente en un paciente que desarrolle pie diabético. ¿Podría existir algún cambio en la piel? Claro, está la atrofia de la piel, y están en relación como pie diabético podemos encontrar hay resequedad, porque tenemos una neuropatía autonómica que hace que la piel no sude del pie del paciente con diabetes que tiene neuropatía. Aparte de eso, hay grietas, aparte de eso podemos encontrar callosidades grandes como tal, lo que llamamos hiperkeratosis, que eso es parte de una lesión neuropática, y sobre esa lesión va con el pasar del tiempo a formarse una úlcera como tal. Ahora bien, pero no se puede confundir la otra condición, que son úlceras vasculares por insuficiencia venosa, donde sí tenemos manchas color
ocre, café con leche, y tenemos úlceras inclusive, pero es afuera del pie, es arriba del tobillo. Eso ya son úlceras, o puede ser inclusive que en un paciente con diabetes tenga una lesión por encima del tobillo, y eso ya no es pie diabético, y es una úlcera infectada que fue ocasionada por una herida que se produjo el paciente a ese nivel. Uno de los factores de riesgo es el no cuidado adecuado de los pies, especialmente nosotras las mujeres cuando vamos al salón de belleza y se utilizan algunos instrumentos muchas veces no limpios o esterilizados o de uso adecuado para la condición del paciente, así como lo es también el calzado. Sabemos que esto que vamos a abordar en un momento es, más adelante, es con respecto a la prevención, pero vale la pena mencionar que también esto puede ser un factor de riesgo, aunque el paciente se cuide y tenga alguna alteración, como usted nos mencionaba, en la circulación y demás, y que podría ser acelerado mediante el mal cuidado de los pies. Así es. Sin embargo, doctora, definitivamente lo que nos va a llevar a complicar directamente para que podamos desarrollar un pie diabético es el mal control glucémico, o sea, el control no adecuado de mis glucosas desde el momento que a mí me diagnostican diabetes como tal. O sea, las hiperglicemias activan 4 vías que nos van a llevar a estrés oxidativo y inducen a formación de sustancias proinflamatorias y profibróticas en el endotelio del vaso sanguíneo. Y eso no comienza en el momento del diagnóstico de diabetes, comienza 12, 15 años atrás, en lo que llamamos síndrome de resistencia insulínica o síndrome metabólico como tal. Entonces ya al momento del diagnóstico nuestros pacientes ya tienen cierto grado de aterosclerosis y es la condición prematura que nos va a afectar todas nuestras arterias como tal. Ahora bien, si hay lesión vascular a esos nervios distales, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber hipoxia y la llegada de nutrientes y de oxígeno a esos nervios va a ser insuficiente y se va a alterar estructuralmente y funcionalmente y vamos a tener una isquemia distal. Es por eso que miramos con frecuencia que las necrosis o las cianosis o necrosis usualmente se dan distal en los dedos, inician en nuestros pacientes con diabetes. ¿Podría ser reversible el pie diabético? Bueno, dependiendo si es pie diabético neuropático, por lo general las lesiones, o sea, no tenemos afectación vascular como tal. Usted los pulsos los palpa, aunque sean un poco disminuidos, pero es palpable, tanto las arterias tibiales, las dorsales, las plantares. Si ese paciente con una úlcera neuropática identificado, diagnosticado y tratado tempranamente, se puede recuperar. Pero ese paciente se puede complicar si esa úlcera neuropática se sobreinfecta. Ahí sí tenemos un gran problema, porque la lesión lo que va a hacer es edema, y ese edema lo que va a hacer es compresión de los vasos sanguíneos que de alguna manera anteriormente no estaban afectados, pero ahora por la afectación inflamatoria que ocasiona la infección, sí se comienzan a afectar y miramos la cianosis o la palidez distal de los dedos. Con esta respuesta nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, doctora Abascal, y enseguida volvemos, pero... Tenemos muchísimo más de qué hablar con respecto a pie diabético. Es un tema bastante amplio y sabemos que podríamos estar todo un día o más hablando con respecto al tema, pero el doctor lo ha sintetizado de manera muy explícita para que usted lo conozca y que sí pueda también participar con nosotros a través del 9230, enviar sus preguntas, sus consultas, comentarios, y a continuación veremos algo relacionado de que la prevención, como si habíamos hablado al inicio del programa, si se podía prevenir el pie diabético o si tenía reversión. El doctor nos explicó que de acuerdo al tipo de pie diabético que tiene el paciente y las condiciones, o el caso, la evolución y por supuesto cuidados que debería de tener el paciente. ¿No es así, doctor? Así es.
Sí, definitivamente, si es un pie diabético vascular, pues va a ser dependiendo de si hay isquemia crítica de la extremidad completa o si hay isquemia propiamente de la herida como tal, los angiosomas que inervan las arterias que le dan vida a la región plantar y a la región dorsal del pie. Entonces, sí se puede revascularizar esa zona y aunque tenga una gran lesión, hace cortes, hacemos desechamientos, hacemos desbridamientos y va a sanar. Pero si la isquemia es crítica de la extremidad y nuestros pacientes llegan ya muy tarde, hay pacientes que no se pueden revascularizar y el pronóstico es malo. Pero sí, la detección precoz temprana de tanto del aspecto vascular como del aspecto neuropático es lo que nos va a permitir a nosotros de alguna manera pues que identifiquemos y que tratemos esas complicaciones que son las que principalmente se asocian a desarrollar úlceras, y de las úlceras el 85% se derivan las amputaciones del pie diabético. ¿De qué depende, doctor, de que un paciente tenga una herida y que se haga todo lo posible para que sane y de que no evolucione hasta ya podría llegar a la complicación más temible, que es la amputación? Muy bien, las hiperglicemias, que son concentraciones de glucosa, pues arriba de 130 en ayunas, arriba de 180 2 horas después de haber comido, pues permiten que el paciente tenga un sistema inmunológico deprimido, y aparte de eso, cuando se hace un corte y más en región distal, estamos hablando de los pies por lo general, fácilmente esa área se necrosa porque fácilmente se infecta. O sea, hay bacterias que son como que se aprovechan directamente de ese sistema inmunológico deprimido. Aparte de eso, que son regiones poco vascularizadas, el paciente no siente dolor y puede andar con esa lesión 2, 3 semanas y al final inflamado, edematizado, todavía no hay dolor, purulento, pero chocado. Así lo recibimos, shock séptico, 50-30 presión arterial, y el paciente todavía no siente nada en ese pie. En pantalla estamos viendo, doctor, algunos de los casos y cómo algunos pacientes llegan también a la consulta médica. Esto que están viendo son estadios para hablar de prevención como tal. Entonces, si miramos, el riesgo puede ser leve o moderado. En el primer paciente, que tenemos un hallux valgus, que es pues la lateralización del dedo primero y la mediación del metatarso como tal. O sea, tenemos una deformidad, puede ser que tenga onicomicosis en general. Entonces, identificamos como el riesgo leve o moderado. Ya el riesgo alto, pues ese paciente que ya tuvo una amputación y que aparte de eso tiene pie diabético como tal. Y un riesgo muy elevado es aquel paciente que ya tiene como antecedente, porque el estadio 2 es el paciente que está con ulceración y con pie diabético. Pero el estadio 3 es aquel paciente que ya fue amputado y que ya tiene una enfermedad arterial periférica y aparte tiene una neuropatía avanzada. Entonces, identificar esto, pues a mí me da una visión un poquito más amplia de qué es lo que debo de hacer como prevención en cada uno de los casos que ahí tenemos. Doctor, es triste, lamentable poder ver estos casos, porque nadie quiere llegar a esta situación. Todos somos seres humanos y nadie está exento de poder ser diabético. De hecho, muchos médicos hoy en día lo son. Y no es que esto sea algo que no le puede pasar, lo que habíamos hablado, a cualquier persona. El problema es que llegar hasta estas instancias y poderlo prevenir, que ese es el objetivo de Avances en Salud, de verdad que vale la pena. Por favor, si usted nos está viendo en este momento, trate de acudir a su especialista. No espere que lleguen las complicaciones como la que estamos viendo en pantalla para poder cuidarse.
su salud vale la pena, la vida pasa rápido y no podemos estar esperando a de que, bueno, vamos a ver si algún día mejora. Con el tratamiento, porque esa es otra de las situaciones que se dan día a día, y usted nos va a comentar acerca de eso, doctor. Las historias que los pacientes refieren a diario. Es que yo no sentía nada, me dijeron que era diabético, pero yo no sentía nada, entonces no tomé el tratamiento. Y ahora es que estoy con las complicaciones, me dijeron, algunas personas evolucionan en menos tiempo y otras en mucho más rápido. Y usted, doctor, con su experiencia clínica, así que le pasa esto y muchos otros más casos. Y si es con relación al pie diabético, que es una de sus subespecialidades, aún más. ¿Qué nos dice de eso? Muy bien. Lo principal es el control de la glucosa como tal, como hablamos, porque la hiperglicemia es un estado de inducción a estrés oxidativo, cierre endotelial y además de eso aterosclerosis rápidamente progresiva en un paciente con diabetes. O sea, estamos hablando de pie diabético, pero definitivamente pie diabético, al mirar esas imágenes, mis arterias coronarias así están, mis arterias cerebrales así están, mi aorta abdominal, mi mesentérica, o sea, tenemos aterosclerosis sistémica generalizada, que se complica más distal, porque aparte de eso el paciente pierde la sensibilidad, pierde esa sensación, al perder ese mecanismo de identificar que algo cortó, se aparta. Pues el paciente con diabetes de larga data, larga evolución, pierde la sensibilidad, y al perder la sensibilidad periférica no se aparta de las lesiones. Entonces tengo pacientes que van a la playa y se quitan las sandalias y son grandes quemadas las que reciben en la región plantar y no sienten dolor. Después se viene la piel, se viene tejido subcutáneo, llega músculo y no sienten dolor como tal. Ahora bien, dentro de lo que es la prevención como tal, sí podemos hablar, identificar el riesgo de ese paciente que está llegando a nuestro consultorio de presentar pie diabético, porque todo médico que ve paciente con diabetes debe de hacer una evaluación vascular clínica, palpar pulsos femorales, el común, el superficial, los popitrios, la tibial anterior posterior, la rama dorsal, la rama plantar, o sea, y eso lo podemos palpar con nuestros dedos como tal. Y también tenemos que tener mínimo, porque vemos muchos médicos que miramos pacientes con diabetes. O sea, medicina interna mira diabetes, igual medicina general, atención primaria, mira pacientes con diabetes, pero de alguna manera solo miramos de la cintura para arriba y pensamos que nuestros pacientes no se van a complicar. Entonces tenemos que valorar tanto su función vascular como su función sensitiva. Entonces usted viene... La Federación Internacional de Diabetes ha facilitado la valoración de la sensibilidad. Entonces usted utiliza Ipswich, se llama la punta de su dedo. Ya ni utiliza un monofilamento de semen, sino que con la punta de sus dedos y en 3 puntos. Así es, doctor. ¿Le parece si después de la pausa comercial seguimos hablando acerca de el diagnóstico, que yo creo que también esto forma parte del mismo? A continuación veremos algunos casos clínicos relacionados con pie diabético que el doctor Abascal nos ha traído el día de hoy, que son sus pacientes, no son fotos bajadas de internet, sino que lo que queremos comentarle con esto es que queremos educar a la población y explicarle de qué podría estar pasando. Muchos se pueden estar también identificando con cada uno de los casos clínicos que a continuación le presentaremos, y así como estos son muchísimos, miles y miles de casos que el doctor ha podido atender a lo largo de su trayectoria como especialista en pie diabético. Doctor, cuéntanos un poco acerca de su experiencia en los tratamientos, incluso gradación o limpieza de pie diabético, y que fuera de cámara me estaba comentando que realmente, gracias a Dios, se han podido revertir muchos casos y complicaciones que podrían haber sido muy graves. Muy bien. Si identificamos en un paciente, mientras ponen los casos clínicos, bueno, aquí podemos
están observando es una paciente de 87 años de edad, más de 30 años, de diabetes tipo 2. Ya es una paciente que tiene importante alteración en el flujo arterial. Es más, a esta paciente se le realizó una angio, resonancia, y se identificó pues cierre completo de la arteria tibial posterior, es por lo que ustedes miran una lesión en el talón con necrosis. Entonces, la literatura aquí le dice a usted que no debe de accionar en una extremidad que no está vascularizada. Pero fíjense que en esta paciente entramos, o sea, a pesar de que encontramos esa obstrucción, entramos y si pueden observar, desbridamos un desbridamiento importante de la lesión y pueden observar la tercera diapositiva como bueno, la ingresamos porque venía infectada. Pueden mirar un pie dematizado, enrojecido. ¿Puede poner la anterior, por favor? Bueno, aquí después de 3 días, solamente con el desbridamiento y con la antibiótico terapia y control glucémico adecuado, miren esa lesión en el tercer día, que es la tercera imagen. Ya después, la cuarta imagen es a los 2 meses. Estamos utilizando apósitos hidrocoloides, pues que nos permiten de alguna manera el tejido, crecimiento del tejido de granulación como tal. ¿Puede pasar la siguiente? Ahora bien, después de tener tejido de granulación, podemos utilizar el Terabón, que es otro apósito que tiene plata como tal, que son antimicrobianos y que tiene filtros de secreciones manteniendo de alguna manera esa lesión húmeda, favoreciendo la repitelización de la lesión. Entonces ustedes pueden ver, esta paciente estuvo con nosotros 5 meses. Entonces eso era cada mes, era cada 15 días. El Terabón lo estaba aplicando cada 15 días. O sea, se coloca y se deja. Se deja y se humedece, ya sea con una solución hipertónica como el microdacin o con agua destilada. Pero cada 15 días miramos el avance. Miren la segunda diapositiva y miren la segunda imagen. Miren la tercera imagen ya al tercer mes y ya cómo cerró al 4.º mes. Una lesión con una arteria tibial posterior obstruida completamente. Pero aquí pues tenemos algo que viene, otra arteria que se llama la arteria peronea y da una rama calcánea, que esta rama calcánea me le dio vida a la abuela todavía en ese pie. Tiene una rama calcánea que irriga la región del talón lateral, pero no tenía la gran arteria tibial posterior, que es la que irriga la región medial y todo el medio y el antepié. Pero bueno, solo Dios Padre aquí con la abuela, ¿verdad? Porque era un caso que realmente tenía mal pronóstico y se curó. O sea que esto queda como algo para hacerles ver pues a nosotros los que miramos diabetes y pie diabético, que realmente se puede hacer todavía algo en nuestros pacientes. O sea, pero sí hay que tener el conocimiento para poder accionar ante este tipo de pacientes. Ahora bien, este es un paciente con úlcera es neuropática, porque si pueden ver en la segunda imagen, comenzó con una área de hiperkeratosis, hizo un gran callo y sobre ese callo, como el paciente no siente los dedos, no siente la mitad de su pie, él andaba con ese tremendo callo, hizo úlcera, andaba con secreción purulenta y 2 semanas y el paciente no sentía. A la tercera semana miramos la primera imagen, ¿verdad? Ya definitivamente esa úlcera se infectó. Y esa infección está ocasionando una isquemia de los vasos sanguíneos digitales y también de los vasos sanguíneos metatarsianos. Entonces podemos ver que ya los dedos están pálidos. O sea, este paciente había que accionar de alguna manera, pero no era para amputar. Este paciente ya lo iban a amputar. Estaba en el Mario Catarino Rivas y ese día lo iban a amputar. Y nos llaman los familiares porque estamos viendo a su mamá, doctor, ¿cree que puede hacer algo por eso? Y ese día lo sacan del hospital y lo traen a nuestra clínica. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Increíble caso, sin duda alguna, doctor. Nos tenemos que ir nuevamente, pero ya regresamos
a finalizar con broche de oro Avances en Salud. Quédese con nosotros. Le agradecemos su fiel sintonía a lo largo de Avances en Salud, pero le agradecemos a un gran médico, el doctor Jaime Abascal. Recuerden que para contactarlo pueden llamar a los números de teléfono que están en sus pantallas y asistir al Centro Médico Abascal, Diabetes Centro Ciguatepeque, en la Clínica del Diabético. Con gusto, él podrá atenderles y contestar cada uno de sus interrogantes. A continuación, quiero presentarles a la ganadora y mañana también no se puede perder Avances en Salud. Despedimos y le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.